Bueno, ya casi un año de que la gestión de la Universidad Arcis fuera asumida por un administrador provisional. A los estudiantes les preocupa el futuro de este establecimiento. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña la presidenta de la Federación de Estudiantes de dicha casa de estudios, Sandra Beltrami. Muchas gracias por acompañarnos, Sandra. Gracias a ti. Sandra, un año ya del administrador provisional en la Universidad Arcis. Entiendo que ya entregó un poco la propuesta que tiene al Ministerio de Educación. Hay un cierto plazo ahí para responder, pero ustedes han sido bien críticos a la labor que él ha cumplido hasta ahora. ¿Por qué? A ver, principalmente nosotros tenemos críticas porque Arcis ha sido una universidad distinta, que a pesar de ser una universidad privada siempre se ha mantenido un poco al margen del mercado, en el sentido que enseñó cátedras diferentes a las demás, incluso las que se encontraban censuradas en dictadura. Por ejemplo, fue la primera universidad en dictar la cátedra de Derechos Humanos en la carrera de Derecho. La Universidad de Chile lo hizo muchísimos años después. Eso solamente como un ejemplo, además del desarrollo del pensamiento crítico, los derechos humanos, etc. Entonces sí consideramos que en este momento la administración ha sido como una empresa y lo que queremos justamente en este país es erradicar lo que es la educación de mercado y sobre todo en las universidades privadas. Entonces que una universidad se administre por una empresa y que eso sea además hecho por el Estado nos parece que es algo sumamente contradictorio. O sea, lo que ustedes plantean como federación es que el trabajo de Patricio Velasco ha estado netamente en el tema monetario, podríamos decirlo, de las platas, pero también ahí está la principal dificultad, que por ejemplo tiene que ver con que no se le ha pagado los sueldos a los profesores durante muchísimos meses, sumado también a las cotizaciones, y que había una cierta expectativa de una cantidad de alumnos que iba a ingresar al establecimiento, que eso obviamente iba a ayudar al tema financiero y que no fue así. Claro, eso efectivamente es algo que nosotros criticamos, dado que Arcis es una universidad que renunció a la acreditación en el momento en que comenzó la crisis. Por lo tanto, según eso, no era muy difícil poder deducir que no habrían muchos alumnos nuevos en la universidad, porque no hay becas, porque no hay créditos, por lo tanto, ¿quién iba a querer entrar a una universidad con estas características, que no es una universidad además de una élite, sino que es una institución que la mayoría de los estudiantes estaban con CAE? Por lo tanto, obviamente eso no se iba a poder cumplir y de hecho no se cumplieron esas expectativas, solamente llegaron alrededor de 50 estudiantes en vez de los 400 que estaban pronosticados. Por lo tanto, ustedes plantean que ese es uno de los primeros errores que comete el administrador provisional, en el fondo, de centrar tal vez su propuesta en la posibilidad de que haya un cierto número de estudiantes. Sí, nosotros se lo señalamos en una de las primeras reuniones que tuvimos cuando nos constituimos como federación, considerando que esto era una meta muy difícil, que tal vez había que lograrla de otra manera, con una baja de aranceles, por ejemplo, o que se estudiara alguna otra forma. Pero desgraciadamente eso no fue así y bueno, claramente aquí tenemos los resultados. Y además también el ver cómo ha sido tratada en el fondo la planta docente, la planta funcionaria, creemos que eso responde al mercado en la forma en que él la ha tratado. O sea, por ejemplo, hace poco tiempo atrás hubo despido de 9 docentes, los cuales son personas que tenían un contrato indefinido de hace muchísimo tiempo con la universidad, cuando hablo mucho tiempo, más de 10 años, algunos 25 años, que tenían una enorme carrera docente y que sus cátedras sí se estaban impartiendo. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos compartir esos criterios de que, porque no se trata acá de las necesidades de la empresa. No se trata de una reestructuración lógica que tenga que venir porque ahora hay alrededor de 600 estudiantes y antes habían alrededor de 3.000 y que tengan que haber funcionarios que tengan que salir por razones obvias, sino que acá estamos hablando de docentes que tenían sus tesis, que impartían sus cátedras, incluso de directores de escuela. Entonces eso nosotros por supuesto que no lo compartimos, pensando que además muchos de ellos se encontraban con un total de 15 meses sin sueldo y de remuneraciones. Ahora, la problemática que puede haber de fondo es que finalmente esta figura del administrador provisional surge un poco con la crisis que hubo en varias instituciones de nuestro país, por cierto también lo que ocurrió con la Universidad del Mar, y uno de los temas que se está debatiendo es cuántas facultades o qué capacidades reales tiene esta figura de poder ayudar a la universidad, como por ejemplo lo que le está ocurriendo a la Universidad Arcis, de poder el día de mañana seguir funcionando. ¿Está tal vez la problemática en eso? ¿En las capacidades y las facultades que tiene el administrador provisional?
A ver, una cosa es lo que justamente yo acabo de señalar y que son las críticas a la administración y que pensamos que eso muchas veces tiene relación con criterios de administración que nosotros no compartimos. Y otra cosa tiene que ver... puede pasar también con otra persona. O sea, sí, por supuesto. Esto no es ahora un ataque personal, sino que son criterios y cosas específicas. Pero otra cosa también tiene que ver con la ley. Y pensamos que esta es una ley ineficaz que lo único que hace es una transición al cierre. En vez de decretar un cierre inmediato, sino que hace una transición al cierre de una universidad a través de la administración provisional. ¿Por qué? Porque las facultades que se le dictan al administrador son como un síndico de quiebra. Y ahí seguimos con la política de la educación de mercado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una universidad cae en la administración provisional por la causal de la insolvencia económica, obviamente si no vienen aparejados recursos del Estado, lógicamente que no hay nada que se pueda hacer, porque en cuanto se terminen los recursos de esa universidad, lógicamente que se va a tener que cerrar. Y en ese sentido nosotros estamos a la deriva y estamos en la absoluta precariedad en este momento, porque la universidad cada día tiene menos plata. Y de hecho... Sandra, pero ¿por qué el Estado tendría que hacerse responsable de universidades privadas? Por ejemplo, en el caso de la Universidad del Mar hubo ahí también una investigación que tenía que ver con el lucro. Tú planteas la diferencia con la Universidad Arcis, pero también hay ciertas investigaciones que tienen que ver con que las platas de la universidad podrían haber sido desviadas a campañas políticas. Entonces, ¿por qué frente a situaciones como estas, a un partido en particular, tiene que responder el Estado con plata cuando precisamente estamos debatiendo de la poca capacidad económica que hay del Estado para, por ejemplo, financiar la educación superior en nuestro país? Bueno, por varias razones. Primero que nada, nosotros pensamos que el Estado sí tiene plata para financiar la educación y esto es un tema de voluntad política y eso también lo han señalado los voceros de la CONFECH. Nosotros somos miembros de la CONFECH y estamos de acuerdo con este criterio. De hecho, una parte del petitorio de la CONFECH fue renacionalizar el cobre y los demás recursos naturales como para financiar la educación. Sabemos que el cobre, aunque ha disminuido en este momento, los ingresos son altos, por lo tanto plata hay. En segundo término, estamos hablando de educación, no de una fábrica de salchichas o una fábrica de alcohol. En ese sentido están involucrados los derechos de los estudiantes, de los estudiantes, y no solamente de ellos, de los estudiantes, de los docentes y de los académicos, y nuestro derecho a la educación. La ley actual lo que hace es resguardar mínimamente nuestro derecho a la educación. Imagínate que si nuestra universidad se cierra, o los estudiantes de cualquier universidad, porque además claramente ya sabemos que hay 6 universidades que en este minuto están en cuestionamiento, y que probablemente en un tiempo más algunas de ellas o todas ellas podrían entrar a administración provisional y tal vez a una administración de cierre en el futuro. Pensamos, ¿qué hacemos con nuestros títulos? Una universidad que se cierra como fue Universidad del Mar, ¿qué hago yo como un profesional con ese título? ¿Cómo compito con los demás en el mercado laboral? Eso no lo puedo hacer. Y esa es responsabilidad del Estado. Y en ese sentido es lo que nosotros estamos proponiendo, hacer modificaciones a la ley, porque pensamos que el Estado debe hacerse cargo de estos estudiantes de una universidad que se cierre, así como también debe hacerse cargo de las universidades, como es el caso de Arcis, que cumplió un rol público muy importante en dictadura, donde hubo estudiantes, docentes y funcionarios que fueron expulsados de la Universidad de Chile y de las demás universidades estatales y que ahí pudieron estudiar, docentes que ahí pudieron impartir sus cátedras y que no tenían trabajo, incluso gente que estaba en clandestinidad en este país perseguidos por la dictadura. Creemos que ese rol es fundamental y debe ser no solo reconocido por el Estado, sino que es un motivo para que el Estado rescate la universidad. Sandra, ¿ahí se estaría hablando de avanzar en un proceso de estatizar esas universidades? Bueno, una de nuestras propuestas es que las universidades que cumplen o han cumplido un rol público, las cuales son muchas, no solamente Arcis, sí puedan ser estatizadas y que pasen al Estado. Y que sean más universidades estatales como las que hay acá. Estamos hablando de ampliar las universidades que son estatales, porque por supuesto la educación pública estamos completamente de acuerdo que debe ser ampliada la educación pública. Pero eso no está en el día de hoy, no existe ninguna ley que permita eso, o sea, habría que ahí hacer un tipo de modificación. Así es justamente la modificación que nosotros queremos introducir, que ya lo hemos conversado con el diputado Giorgio Jackson, quien dijo que nos va a apoyar en esta tarea y que además lo está estudiando el diputado Boric, que también dijo que él nos apoya en nuestra situación de nuestra universidad y que él está con todo lo que tiene que ver con la educación. Y es que la posibilidad de este tipo de instituciones que se vean en una situación como la que tú comentas de la Universidad Arcis puedan estatizarse si es que hay platas del Estado para poder ir en rescate, podríamos decirlo. Eso es, ¿no? O sea, claro, ahora nosotros estamos seguros, digamos, que hay platas del Estado. El tema es la voluntad política. O sea, sabemos, por ejemplo, actualmente que hay parlamentarios y que han dicho que el lucro se debería permitir. Por lo tanto, aquí vemos con mucha claridad
que los dineros existen, pero que sin embargo no hay una voluntad política para hacer esto, pero pensamos que es una pelea que tenemos que dar porque es por el bien de los estudiantes, es por el bien de la educación en Chile, no solamente por nuestra generación que estamos luchando por el movimiento estudiantil, sino que es por nuestros hijos, por nuestros nietos, por las futuras generaciones. Ay. Y además lo otro también, disculpa, que queremos plantear es que cuando se cierran universidades, y eso también tiene plena relación con lo que es el fortalecimiento de la educación pública, las universidades se cierran y toda esta cantidad de estudiantes que van a quedar dando vuelta no pueden pasar a otra universidad privada, como dice la ley actual, y recibir el título de su universidad, de la universidad que se cerró, sino que tendrían que pasar a una universidad estatal y recibir el título de esa universidad y por supuesto que esa universidad se encargue de nivelar su educación, ¿no es cierto? Claro, ahí también hubo un tema de discusión, por ejemplo, que tiene que ver con, sabemos los puntajes, que hay una diferencia entre las universidades privadas y las universidades estatales o públicas. Bueno, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo para conocer un poco más de lo que está ocurriendo en la Universidad Arcis. Muchas gracias. De nada.